Dama, oscuridad. Historias reales, libros, biografías, leyendas. Un mundo sumergido en la oscuridad abierto para ti. Historia real escrita por Javier Pérez Campos. Una imagen borrosa. Lo fascinante del misterio es que cuando crees haberlo visto todo, siempre llega un nuevo caso que te sorprende. Ese era el pensamiento que gobernaba en mi mente mientras cruzaba la verja de un adosado situado en las afueras de Valdemoro, en Madrid. La casa con 3 plantas era de reciente construcción y no escondía ningún pasado trágico. Tampoco allí se producían apariciones, al menos propiamente dichas, ni la familia había escuchado voces ni visto moverse algún objeto. No, era algo más extraño si cabe. La familia a la que estaba a punto de conocer había vivido algo muy raro en marzo del 2005, mientras celebraba en esa misma vivienda el bautizo de su hijo, que contaba entonces con apenas unos meses. El padre, Luis Reñones, había enviado un correo electrónico pocos días antes explicando de manera sucinta los pormenores de aquella historia. Aseguraba que en realidad era bastante más larga y garantizaba que contaba con gran cantidad de detalles que descartarían una explicación racional. Incluso tenía algunas pruebas que así podrían demostrarlo. Todo ocurrió una noche del 2005, cuando María José y Luis llegaron a casa tras el bautizo de su hijo. Iban acompañados por varios familiares y amigos que celebrarían aquel momento tan especial con una cena en la casa. Eran cerca de las 10 y el pequeño se había quedado dormido, así que su madre lo llevó cuidadosamente a la habitación de la planta de arriba y, tras darle un beso en la frente, lo dejó en la cuna. Aprovechó entonces para conectar una pequeña cámara que, a través de la señal Wi-Fi, devolvía la imagen a un monitor colocado en la planta baja, de forma que si el niño se despertaba se enterarían al instante. Cenaron tranquilamente, prestando frecuentemente atención al monitor, y cuando ya recogían la cena, uno de los niños que había acudido al evento le preguntó con curiosidad a María José qué era aquel aparato y para qué servía. Ella le explicó su función mientras movía lentamente el monitor que parecía estar captando interferencias. En ese preciso instante, ambos pudieron ver cómo alguien entraba en la habitación y se acercaba lentamente al niño para darle un beso y arroparlo de nuevo. Creyendo que su hijo se había despertado y que algunos de los invitados habían acudido a atenderlo, María José subió la escalera y entró a la habitación. Para su sorpresa, descubrió que el niño seguía dormido y que la planta se encontraba vacía. Allí no había nadie. Para cerciorarse de que no se trataba de un error de percepción, volvió a bajar para mirar el monitor que seguía reflejando la imagen de una persona que caminaba por la estancia alrededor de la cuna. En ese momento, María José volvió al salón para asegurarse de que estaban todos los invitados allí. Al cerciorarse de que así era, surgió el mayor de los temores. Alguien había entrado. ¿Ha entrado alguien a casa?, preguntó la mujer a los invitados con evidente nerviosismo. No hemos visto a nadie, respondió la mayoría. Entonces vengan aquí, por favor, y miren esto. El grupo de adultos se arremolinó en torno al monitor y pudo ver la siniestra figura que deambulaba por la habitación a oscuras, alrededor del niño dormido. Alarmados al observar aquella presencia inesperada, todos corrieron escaleras arriba de la habitación, pero comprobaron que, al contrario de lo que mostraba la pantalla, ahí no había nadie, solo el niño durmiendo plácidamente, ajeno a aquel revuelo. Fue entonces cuando todo el grupo inspeccionó la casa de arriba abajo, mirando debajo de las camas y abriendo las puertas de los armarios para ver si podía tratarse de algún bromista. Pero no había ni rastro. De repente, la figura desapareció del monitor y todo regresó a la normalidad. Todos los testigos interpretaron que quizá el aparato había estado reproduciendo unas imágenes grabadas días atrás y decidieron no darle importancia. Solo unos días más tarde, después de aquella experiencia, Luis sacó las instrucciones del aparato de videovigilancia para buscar la información sobre el modo de grabación y reproducción de las imágenes. Fue pasando el grueso panfleto página a página.
Especificaciones técnicas, puesta en marcha, configuración de la antena, configuración del sonido. Leyó hasta la última coma para descubrir que aquel aparato no tenía modo de grabar, sencillamente porque ni siquiera tenía disco duro. Entonces, ¿cuál era el origen de aquella imagen que había captado la cámara en días previos? Mientras bajaba las escaleras pensando cómo explicarle a su mujer tan insólito hallazgo, ésta profirió un grito desde la cocina. ¡Luis! ¡Otra vez! El hombre bajó corriendo la escalera para descubrir a su mujer con un gesto de absoluta incomprensión. En la mano sostenía el pequeño monitor que esta vez devolvía la imagen de un niño que no era el suyo. Era mucho mayor, aunque aún llevaba el chupete, y los colores que envolvían a la figura eran mucho más oscuros de lo habitual, como si estuviera rodeado por una negrura envolvente. Pero lo que más llamó la atención de los dos padres fue que ese niño mostraba una rigidez fuera de lo normal. Tenía los ojos cerrados y los bracitos pegados al cuerpo, envueltos en un extraño ropaje blanco. Ambos pensaron ipso facto que era un niño muerto y amortajado, un pequeño que además parecía de otro tiempo. Sin mediar palabra ni pensarlo dos veces, la pareja introdujo el aparato en su caja y lo guardó en el fondo de un cajón. Sentados alrededor de la mesita redonda del salón, Luis y María José me relataron aquella experiencia, aún impresionados a pesar de que había transcurrido ya una década desde entonces. Luis me tendió un papel amarillo y extremadamente fino. Tras la experiencia, intentando llegar hasta el fondo de la cuestión, llevamos el aparato a un servicio técnico, me explicó. ¿Y en qué le dijiste que consistía su avería? Porque me imagino que no le contaron lo mismo que a mí. Por supuesto que no, dijo Luis riendo. Lo que le dijimos fue que el monitor había mostrado una imagen del dormitorio de nuestro hijo, pero como si perteneciera a otro momento del día. Solo le dijimos que parecía que el aparato había grabado una escena y luego la había reproducido, y que también veíamos a otro niño que no era el nuestro. ¿Y qué les dijeron? Ellos siempre mantuvieron una actitud oficialista, dijeron que aquello no grababa y que lo más normal es que se tratara de algún tipo de interferencia. Pero fíjate, hay algo muy extraño en todo esto. El aparato efectivamente producía muchas interferencias dentro de mi propia casa, porque la antena no funcionaba bien al encontrarse la cámara en la planta de arriba y el monitor en la de abajo. Así que la imagen de mi hijo siempre se veía con muchas interferencias. Sin embargo, cuando apareció el niño que parecía estar muerto, lo hizo de forma absolutamente nítida, casi como si fuera una foto fija. ¿Tenían vecinos en algún lado con algún niño de esa edad aproximadamente? No, ni mucho menos. Eso fue en el 2005. La urbanización prácticamente acababa de abrir sus puertas y nosotros éramos los únicos del barrio que tenían un hijo. Ya te digo que nosotros nos hemos planteado todas las posibilidades, pero no hemos encontrado ninguna respuesta posible, explicó María José con rostro de perplejidad. Observé entonces la hoja de servicio técnico que los fabricantes del aparato le habían expedido a los pocos días de recogerlo para analizarlo en el taller. Me llamó la atención aquella descripción que terminaba dando por hecho que las interferencias eran el motivo de todo. Pero claro, ¿qué iban a decir si no? Así que al final no obtuvieron ninguna respuesta. No, solo que el aparato no grababa y lo zanjaron con la teoría de las interferencias, pero lo cierto es que ni el propio técnico parecía estar muy convencido. Además, añadió María José, había cosas muy raras, porque si era una interferencia, ¿por qué se veía perfectamente la habitación del niño? ¿Solo la mujer que apareció era una interferencia? Sí, y otra cosa que nos extrañó es el ruido que surgía del receptor, como un zumbido extraño. También nos extrañó la luminiscencia que había en la imagen, era como un resplandor muy raro y que no cuadraba con la hora de la noche y la luz que había en la habitación. A mí me ha inquietado especialmente esa segunda descripción, porque lo que describes era como un niño de otro tiempo, pregunté a María José, porque nos dio esa impresión nada más de verlo. El ejemplo que pongo siempre es que era como cuando miras una foto antigua, una foto en blanco y negro, y que por la ropa, los rasgos y el entorno sabes que no es actual. Sí, además era como si la cámara enfocara solo al niño y como si éste estuviera alumbrado por un foco y todo lo que había a su alrededor permanecía en penumbra. En esos momentos la mujer extrajo una caja del fondo del mueble y la colocó sobre la mesa. «Ábrela tú, que a mí me da repelús», dijo mientras se pasaba repetidas veces la mano por el brazo en un gesto que había visto muchas veces en los últimos meses. Sin dudarlo dos veces, abrí la caja y saqué el pequeño receptor que había provocado aquella insólita situación. Lo analicé con calma y finalmente lo encendimos para hacer varias pruebas con él.
funcionaba perfectamente. Se me ocurre una cosa, ¿puedo llevármelo? Claro, si quieres te lo puedes quedar también, respondió la mujer. No es necesario, pero quiero llevarlo por mi cuenta a algún especialista para poder descartar cualquier incidencia técnica. Es todo tuyo. A la mañana siguiente acudí a una importante tienda de cámaras de videovigilancia situada en el centro de Madrid. Aquel antro lleno de cables y monitores albergaba también otros extraños accesorios, como osos de peluche con aspecto inofensivo, pero en realidad perfectamente adiestrados para pillar infragante a alguna asistenta de mano larga o dar respuesta a las inseguridades de algún marido celoso. Ramón, el propietario del lugar, me explicaba orgulloso las interesantísimas aplicaciones de todo aquel aparataje, cuando por fin acabó preguntándome cuál era el motivo de mi visita. Verás, sé que va a sonar raro, dije antes de relatarle todo el episodio ante una constante mirada de asombro e incredulidad que no abandonó ni un segundo a mi corpulento interlocutor. Bueno, vamos a ver. Yo te voy a enseñar cómo va esto para que tú entiendas que lo que me estás contando es absolutamente imposible. Rebuscó debajo de la mesa y sacó unas cámaras domésticas similares a la que yo llevaba conmigo. Ordenó el amasijo de cables, lo puso en funcionamiento, variando constantemente la posición de las antenas. ¿Ves? Ahora vas a comprobar lo complicado que es captar imágenes de otra cámara en nuestro receptor. Empezó a toquetear los cables y a girar la ruedecilla que permitía sintonizar el receptor con el emisor. Sin embargo, este último siempre recibía la imagen de su cámara original. En ningún momento llegaba a colarse una imagen de las otras videocámaras. Entonces, la excusa de las interferencias que le dieron desde el servicio técnico, pues, por decir algo fue. Sí, encima la interferencia mostraba una habitación idéntica a la suya, pero con una mujer, imposible. Y que grabara de alguna forma o mostrar algún retrato de horas, también imposible, respondió mientras se pegaba al transmisor a las gafas para leer el diminuto número de serie de la parte trasera. Entonces, ¿qué explicación hay? Ninguna. Lo que cuenta esa familia es imposible. Bueno, yo los vi muy convencidos de lo que contaban. No ganan nada inventándose una historia que... Disculpa, me cortó Ramón. Creo que me he expresado mal. No me refiero a que ellos se hayan inventado nada. Lo que quiero decir es que no hay una respuesta razonable a este tipo de avería, si es que podemos llamarla así. Entonces, ¿no hay respuesta? Desde el punto de vista técnico, ninguna.